Miércoles 28 de abril, lección número 5, hijos de la promesa, para memorizar. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en tu pueblo, para te exalte día y noche en la tierra y en la próxima tu exaltación como Rey de Reyes. En Jesús. Amén. Para hoy miércoles, una nación grande y fuerte. Leemos en Éxodo 19:5 y 6 lo siguiente. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando Dios llamó a Abraham, puso en operación un plan definido para que el Mesías viniera al mundo y para presentar la invitación evangélica a todos los hombres, de acuerdo a Génesis 12. Dios encontró en Abraham un hombre dispuesto a obedecer sin reservas la voluntad de Dios. En Génesis 26 encontramos la declaración del concepto que Dios tenía de Abraham cuando dijo: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. También encontró a un hombre por medio del cual cultivar en su descendencia un espíritu parecido al de él. De esa manera, Abraham llegó a ser amigo de Dios, como dice Santiago capítulo 2. Llegó a ser padre de todos los creyentes, según Romanos capítulo 4. Y Dios hizo con él un solemne pacto, como ya lo hemos leído en Génesis 15 y en Génesis 17. Y su descendencia, el pueblo de Israel, heredó el sagrado privilegio de ser el representante escogido por Dios en la tierra para salvar a toda la raza humana, porque la salvación vendría de los judíos, porque el Mesías sería un judío, según nos dice Juan el capítulo 4 y el versículo 22, cuando leemos textualmente palabra de Dios. En el versículo 22 lo siguiente, dice así, citamos: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, como el Mesías sería judío, la salvación vendría por medio de los judíos. ¿Por qué? Porque serían los mensajeros de salvación a todo el género humano. Y Dios
celebró un pacto con Israel como nación en el monte Sinaí, según hemos leído en Éxodo 19. Y las bases del pacto y sus propósitos finales eran los mismos que los del pacto con Abraham. Y el pueblo voluntariamente aceptó a Dios como su soberano, con lo cual la nación se transformó en una teocracia. El santuario se convirtió en la morada de Dios, como dice Éxodo 25:8. Hacerme han un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Sus sacerdotes fueron consagrados para ministrar ante Dios. Sus servicios proporcionaron una lección objetiva del plan de salvación y simbolizaron la venida del Mesías. El pueblo podía acercarse a Dios personalmente o por medio del ministerio de un sacerdocio mediador que los representaba ante Dios. Y Dios dirigiría a la nación mediante el ministerio de los profetas, que eran sus representantes designados por el Altísimo. Estos santos hombres de Dios, de generación en generación, instaron a Israel a arrepentirse, a practicar la justicia y que mantuvieran la vida y la esperanza mesiánica en cada corazón. Y por orden de Dios se conservaron siglo tras siglo los sagrados escritos, y el pueblo de Israel llegó a ser el custodio de esos oráculos. El establecimiento de la monarquía hebrea no afectó los principios básicos de la teocracia, porque el Estado todavía había de administrarse en el nombre de Dios y por autoridad de Dios. Y durante el cautiverio y más tarde, bajo el dominio extranjero, Israel siguió siendo, en teoría, una teocracia, si bien en la práctica no lo fue plenamente. Solo cuando sus dirigentes formalmente rechazaron al Mesías y declararon ante Pilato que no tenían más rey que César, la nación de Israel se retiró irrevocablemente de los alcances del pacto y de la teocracia. Y por medio del antiguo Israel, Dios tenía el plan de proporcionar a las naciones de la tierra una revelación viviente de su propio carácter santo y una muestra de las gloriosas alturas que el hombre puede alcanzar cuando coopera con los infinitos propósitos de Dios. Al mismo tiempo, permitió que las naciones paganas anduvieran en sus propios caminos para proporcionar un ejemplo de lo que el hombre puede lograr sin Dios. Y de este modo, durante más de 1500 años, se llevó a cabo ante el mundo un gran experimento que tenía el propósito de probar los méritos relativos del bien y el mal. Finalmente, quedó demostrado ante el universo que, separada de Dios, la humanidad no puede ser elevada y que un nuevo elemento de vida y poder
tiene que ser impartido por aquel que hizo el mundo. Así que, mis hermanos, Dios colocó a su pueblo en Palestina, en la encrucijada del mundo antiguo, y le proporcionó todo lo necesario para que pudiera llegar a ser la mayor nación sobre la superficie de la tierra. Usted puede encontrar eso en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en las páginas 230 y 231 de la Pluma Inspirada. Dios se había propuesto exaltar a su pueblo sobre todas las naciones de la tierra. Eso es lo que nos dice Deuteronomio en el capítulo 28 y el versículo 1, que leemos a continuación lo siguiente. Deuteronomio 28, 1, dice así. Citamos. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Ven? Ese era el propósito que Dios tenía con su pueblo, como resultado de lo cual todas las naciones iban a reconocer la superioridad del pueblo de Israel como pueblo de Dios y llamarían a este pueblo bienaventurado, según Malaquías el capítulo 3 y el versículo 10 y también el versículo 12. Ahora bien, como recompensa por practicar la justicia y los sabios principios celestiales, se les proporcionó a ellos, se les proporcionó prosperidad sin par, tanto temporal como espiritual. Y esta prosperidad resultaría de la plena cooperación con la voluntad de Dios revelada por medio de los profetas y de la bendición divina añadida a los esfuerzos humanos. Para ampliar este conocimiento, consulte el libro El deseado de todas las gentes, desde la página 751 hasta la 752. Ahora, ¿en qué debía basarse el éxito del pueblo de Israel como pueblo de Dios? Primero, santidad de carácter. Porque sin esto, el pueblo de Israel no estaría en condiciones de recibir las bendiciones materiales que Dios deseaba concederle. Y sin esta santidad, las muchas ventajas solo resultarían en perjuicio para ellos y para los demás. Su propio carácter progresivamente debía ser más noble, más elevado y reflejar siempre más perfectamente los atributos del carácter perfecto de nuestro Dios, como nos dice Deuteronomio el capítulo 4, el versículo 9, que nos dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Ven? La prosperidad
espiritual había de preparar el camino para la prosperidad material, porque una refleja la otra. La segunda condición tenía que ver con la reforma pro salud. Y digo la reforma pro salud porque la debilidad y la enfermedad habrían desaparecido completamente de Israel si el pueblo se aferraba estrictamente a los principios del sano vivir, como nos dice aquel texto famoso de Éxodo 15:26, rancio conocido, que nos dice a continuación lo siguiente: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Tercera expresión sería un intelecto superior. Este pueblo, si cooperaba con las leyes naturales que rigen el cuerpo y la mente, daría como resultado una fuerza mental siempre en aumento, y el pueblo de Dios recibiría la bendición del vigor intelectual, de una aguda perspicacia y de un sano juicio. En cuanto a la sabiduría y el entendimiento, estarían muy por encima de las demás naciones y debían transformarse en una nación de genios intelectuales, y al fin la debilidad mental no se conocería entre ellos. Si quiere ampliar este conocimiento o este dato, consulte el libro Palabras de Vida del Gran Maestro en las páginas 230-231. Otro requisito para la prosperidad del pueblo de Dios es la habilidad en la agropecuaria. Me explico. Si el pueblo de Dios cooperara con las instrucciones que Él le daba en cuanto al cultivo del suelo, la tierra poco a poco volvería a la fertilidad y a la hermosura del Edén. Eso es lo que encontramos en Isaías 51 y el versículo 3, que nos dice a continuación lo siguiente. Citamos: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y tornará su desierto como paraíso y su soledad como huerto de Jehová. Hallarse en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Esto era lo que Dios pensaba hacer con su pueblo. Además, se transformaría en una lección objetiva de los resultados que se alcanzan al actuar en armonía con las leyes morales y naturales. Finalmente, desaparecerían las plagas, las pestes, las enfermedades, las inundaciones, las sequías, y no habría fracasos en las cosechas, como nos dice el capítulo 7 del libro de Deuteronomio y también el capítulo 28. Otra
cosa que haría Dios con su pueblo es experimentados en artesanía. Es decir, los hebreos habrían de adquirir sabiduría y habilidad en todo tipo de artesanía. Demostrarían un elevado grado de genio inventivo y habilidad como artesanos para fabricar todo tipo de utensilios y aparatos mecánicos. Así que los conocimientos técnicos permitirían que los productos fabricados en Israel fueran superiores a los de las demás naciones. Eso lo encontramos en Éxodo, el capítulo 31 y los versículos del 2 hasta el 6. ¿Qué más? Prosperidad sin límite. Su obediencia a la ley de Dios había de presentarlos como maravillas de prosperidad ante las demás naciones del mundo. Serían testigos vivientes de la grandeza y la majestad de Dios, como nos dice Deuteronomio, el capítulo 28. Otro aspecto es grandeza como nación. Dios deseaba proporcionar a cada individuo y a la nación todas las facilidades para que llegaran a ser la mayor nación de la tierra. Se proponía hacer de ellos una honra para su nombre y una bendición para las naciones que los rodeaban. Cuando las naciones de la antigüedad vieran el progreso sin precedentes de los israelitas, eso llamaría el interés y la atención de estas naciones por Israel. Y dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 232, que aún los paganos reconocerían la superioridad de los que servían y adoraban al Dios viviente. Deseando obtener para sí mismas las bendiciones, preguntarían cómo podían adquirir también ellos esas evidentes ventajas materiales. Y entonces Israel le respondería: aceptad a nuestro Dios como Dios de ustedes, ámenlo y sírvanle como lo hacemos nosotros, y Él hará lo mismo en favor de ustedes. Y como dice Profetas y Reyes en la página 367, lo siguiente: las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen bajo las mismas condiciones y en el mismo grado a toda nación y a todo individuo debajo de los anchos cielos. Es decir, todas las naciones de la tierra habían de compartir las bendiciones tan generosamente prodigadas sobre Israel. Y este concepto del papel de Israel se reitera vez tras vez en todo el Antiguo Testamento. Dios había de ser glorificado en Israel y su pueblo debía ser testigo suyo. ¿Con qué propósito? A fin de revelar a los hombres los principios de su reino. Y ellos habían de publicar sus alabanzas y declarar su gloria entre los paganos, para hacer luz a las naciones. Y todos los hombres reconocerían que Israel tenía una relación especial con el Dios del cielo. Y al contemplar la justicia de Israel, los gentiles iban a reconocer que aquellos eran linaje bendito de Jehová y que su Dios era el único y verdadero Dios. Y ante la pregunta de Israel
¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová? Los gentiles responderían: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Texto de Deuteronomio 4, 7 y 6. Entonces, mis amigos, al oír hablar de todas las ventajas con las cuales el Dios de Israel los había bendecido y todo el bien que les había hecho, las naciones paganas, ¿qué iban a admitir? Iban a admitir lo que dice Jeremías 16, 19, que nos dice: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. Hermanos, las ventajas materiales gozadas por Israel tenían el propósito de atraer la atención y captar el interés de los paganos, para quienes las ventajas espirituales menos evidentes no tenían atractivo natural. Entonces ellos vendrían de lejos a la luz de la verdad que estaba en el monte de Sión, y las naciones que no habían sabido ni conocido del verdadero Dios correrían a Jerusalén por causa de la manifiesta evidencia de las bendiciones divinas que acompañarían a Israel. Entonces, de un país a otro vendrían embajadores dirigentes que tendrían la oportunidad de dirigir los pensamientos de sus visitantes a la fuente de todo lo bueno, y su mente debía ser orientada de lo visible a lo invisible, de lo material a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno. Eso era, si usted quiere ver, una representación gráfica de lo que hubiese sido la respuesta de un pueblo a la irresistible atracción que hubiera irradiado de un Israel fiel a Dios. Vea a Isaías 19, del 18 al 22, para que vea que Dios tenía hermosos propósitos. Por eso es que al ver en la lección de escuela sabática para hoy, que nos dice que Dios haría una nación grande y fuerte, aquí vemos las razones por las cuales esa nación tenía que ser con los requisitos mencionados para que Dios bendijera y fuera el centro de atracción mundial. Esto continuará mañana, si Dios lo permite. Te habló el profesor Ramón Romero. Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí. Pero la noche oscura, la de nublados llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Te acercas y conozco las orlas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter relampagueando